un día más a este tu canal de Elis Home TV. Para las que aún no me conocen, mi nombre es Elizabeth y te doy la bienvenida a esta linda comunidad que estamos formando. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es mi compra mensual de Mercadona. Se los voy a estar dejando por aquí con los precios de cada producto. En total nos hemos gastado 265 euros con 44 céntimos, que ahí pueden estar viendo ustedes, por ahí lo están viendo, lo que hemos gastado en esta compra mensual. Voy a estar mostrándoles primero lo que son los productos congelados y así pues ya salimos de este lío y los puedo guardar rápidamente. Así que comenzamos. Comienzo mostrándoles lo que es el filete, este filete de panga que viene en lo que son 5 piezas, son 900 gramos. Generalmente te salen 5 o te salen 6 piezas. La verdad que a mí me gusta mucho lo que es este filete, pues ya te viene prácticamente limpio, solo tienes que poner a la plancha. Yo me gusta acompañarlo lo que es a la plancha o bien al horno con unas verduritas y la verdad que se hace súper rápido y el sabor es muy bueno de sabor. Así que este es el filetito de lo que es filete de pan. Por aquí tengo lo que son los cuartos de pollo. Estos son cuartos de pollo que generalmente te vienen 5 unidades o 6 unidades. En este caso me vienen lo que son 5 unidades y son 2 kilos. La verdad que a mí me gusta comprarlo así. Ahora ya no suelo comprar tanto lo que es el pollo entero, pues porque el pollo entero, aparte de que lo tienes que estar limpiando, no sé, para mí es más práctico así y saco pues como mejor provecho a lo que son estas partecitas así del pollo, porque lo puedo hacer guisadito, lo puedo hacer en salsa o también puedo hacer una sopita de pollo con lo que son estos cuartos de pollo. La verdad que a mí me merece mucho lo que es la pena estos cuartos de pollo. Y bueno, y por allí ustedes también ya están viendo lo que es el precio. Y de pollo también me he cogido lo que son las pechugas de pollo. Aquí en este caso me vienen 4 pechugas de pollo. La verdad que esto así merece mucho la pena. Va dependiendo de también el peso, el tamaño que cada pechuga tenga. En eso pues te va dependiendo. En este caso aquí me son casi 2 kilos 300 y esto me ha costado 7,6. Así que esto sin 4 pechuguitas de pollo, 7,6. Pero son pechugas bastante grandes que si tú... En productitos congelados también me he cogido lo que son estos frutos rojos, estos que son congeladitos que te sirven para agregarlo a lo que es el yogur o para hacerte un batido o también para hacerte lo que es en el cornflake. Puedes poner así frutita de esta congelada y la verdad que queda muy bueno, muy rico. Así que esta frutita yo siempre la suelo traer, pues la suelo utilizar para esas cositas que ya les he mencionado, pero la verdad que sale muy bien de precio también, son 300 gramos. Estas son así variaditas, pero también si solo quieres de fresa, también hay solo de fresa. He cogido también lo que son las patatas de corte fino. Estas patatas las suelo traer. Antes traía lo que era la bolsa de 2 kilos, la bolsa grande. Pero creo que administramos mejor así 2 bolsitas pequeñas. Sale un pelín más alto lo que es el precio que trae individual que trayendo una sola bolsa. Pero bueno, al final lo que te ahorras en un sitio, pues lo gastas en otra cosa. Así que aquí este es 1 kilo y esta es la patatita de corte fino. Y de esta pues nos hemos cogido 2 bolsas. Y de esto si bien es cierto que esto pues nos da para lo que es el mes, porque esto lo comemos pues eventualmente, quizás para, por ejemplo, para acompañar lo que es el filetito de panga que les he mostrado anteriormente, pues los acompañamos con unas patatitas fritas. O lo que son también las pechuguitas de pollo, las hacemos al sartén, así salteaditas. Y lo podemos acompañar también con lo que son unas patatas fritas. Así que esto son otras cositas también. Y rapidito lo tienes, pues ya solo tienes que ponerlo bien a la freidora de aire o al sartén o al horno, donde tú prefieras y rapidito está. Así que estos son cositas que nos facilitan la vida y que no tenemos pues que cocinar tanto si no tenemos tanto tiempo, pues con estas cosas la verdad que nos apañamos bastante bien. Lo que es el pimiento rojo, me gusta traerlo natural y también me gusta cogerlo lo que es congelado.
para ciertas comidas. Por ejemplo, si hago un arroz, pues le pongo lo que es así el pimientito congelado, o si voy a hacer algún guiso, pues también le puedo añadir lo que es un poquito de pimiento congelado y también lo que es la cebolla congelada, que esta pues por aquí la pueden ver ustedes. Así que lo que son el pimiento congelado y lo que es la cebolla congelada son cosas que yo siempre las estoy trayendo. Generalmente suelo coger 2 bolsas. En esta ocasión nada más me he cogido una y una porque todavía tengo allí lo del mes pasado, una y una. Así que bueno, pues nada más traje el complemento para complementar, valga la redundancia, lo que es la compra general del mes. Así que estas cosas, de repente hay un mes que suelo gastar más o menos, y bueno, el mes pasado pues ha sido uno de los meses que he gastado menos, así que por lo cual esta vez solo me he cogido una de cebolla y una de pimiento. Pero la verdad que también esto resuelve mucho si hay quien, por ejemplo, no le gusta partir lo que es la cebolla, porque la cebolla es muy fuerte y te hace llorar, te saca lágrimas. Pues entonces así es una muy buena opción, porque ya la tienes aquí partidita, la tienes ya en trocitos, congeladita, y vas a utilizar lo que es la cantidad necesaria de cebollita congelada o pimientito congelado. Por aquí me cogí lo que es, es un preparado para paella y sopa. La verdad que yo lo utilizo tanto para paella como para fideuá. Y las que me siguen por Instagram el día de ayer han visto que hice lo que era un fideuá. Ese fideuá me quedó espectacular. He hecho varias veces lo que es el fideuá, pero sí voy a decir que el de ayer me quedó como nunca. O sea, eso está delicioso. Y suelo utilizar lo que es este preparado. Quizás puedo comprar un pelín más de gambas aparte para añadirle, o simple y sencillamente con lo que ya el preparado me trae, y eso está buenísimo. Así que este preparado está, bueno, ya están viendo ustedes el precio por aquí, por menos de 5 euros, y la verdad que también te lo apañas porque puedes hacer la paella, puedes hacer el fideuá, o puedes hacer un arrocito marinero, que yo la vez pasada también me lo hice, un arroz precocido. Le puse pues cebollita, pimientito, ajito, lo sofreí como que íbamos a hacer un arroz normal, y le agregué lo que era este preparado de mariscos, y ese arroz marinero me quedó delicioso, me quedó riquísimo. Así que aquí te dice que es para paella, pero la imaginación en la cocina ya lo podemos utilizar nosotros también pues para otras cosas, y la verdad que queda delicioso. Así que este preparado para paella yo siempre lo estoy trayendo, siempre me traigo una bolsita, y la verdad que me saca de apuros también. Otra cosa que también me suelo traer son estas fajitas de pollo frango, o sea, pimiento y cebolla, con el pollito así desmenuzado. Esto me apaña muchísimo, y generalmente me apaña para lo que es la cena. Cojo una tortillita de harina y la pongo al comal, pongo esto al sartén, un pelín de aceitito de oliva, le agrego más pimiento natural, cebollita, la corto yo ahí sí en julianas, le agrego, puedo agregarle también lo que es zanahoria, y hago pues unos taquitos así como de pollo deliciosos, y la verdad que esto me apaña mucho, ¿eh? Así que esto para la cena lo estoy utilizando muchísimo, bueno, muchísimo, una vez cada 15 días y esto así. Pero bueno, que ya para una cena de esa cena o de esos días que no tienes como mucho tiempo, pues la verdad que esto te resuelve, y te resuelve, vamos, te resuelve de una y espectacularmente, y triunfas con la cena. Y si tienes niños o adolescentes, triunfas aún más. Esa es otra cosa que yo sé que no son cosas como tan sanas, pero bueno, yo las estoy utilizando, ya les digo, no lo suelo utilizar todas las semanas, una vez cada 15 días. Y esta es la carne de kebab. Pues me hago también un taquito de carne de kebab con harinita, con una tortilla de harina de trigo, y esto va buenísimo. Le agrego lechuga, hago ahí con un aguacatito, le agrego solamente lechuga, sin nada, sin lechuguita natural, aguacate así en tiritas, la carne, y venga, y esto es una cena deliciosa, práctica, y rapidito está. O sea, no te tienes que lastimar tanto en lo que es en la cocina. Así que esta carne de kebab también está buenísima.
El maíz congelado, chicas, es otra cosa que me gusta tener y suelo tener lo que es en la nevera, aparte del maíz que compro en latitas. Me gusta tener este maíz. Y estas alitas a la barbacoa, esto lo ha cogido mi esposo. La verdad que yo esto no lo habíamos cogido anteriormente. Esta ha sido la primera vez que lo hemos cogido. Dice congelado, alitas de barbacoa, son 750 gramos. Esto lo puedes ya meter a lo que es a la freidora de aire, al horno o a lo que es al sartén. Lo puedes freír unos minutitos nada más, porque esto ya viene preparadito, y esto lo puedes hacer pues para un pica pica en una tarde. Y bueno, las vamos a probar. No les puedo decir si están buenas o no, porque no las he traído antes. Así que cuando toque el día de hacerlo, pues ya les dejaré una historia en Instagram y les comentaré qué tal están de sabor, si están bien o no. La verdad que a mí las cositas así preparadas, como lo que es la comida y carnes así, no me gusta traer mucho. Me gusta mejor darle yo lo que es el sazón, aunque sea el mismo sazón de toda la vida, pero que ya sea mi sazón. Pero bueno, él lo quiso coger, lo cogió y aquí está. Así que ahora lo vamos a hacer y ya les estaré yo comentando qué tal ha sido el sabor de estas alitas a la barbacoa. Si ustedes ya lo han probado en algún momento, pues dejármelo en comentarios, dejármelo saber qué tal están estas alitas de la barbacoa, porque no las voy a hacer yo creo que ni hoy, ni este fin de semana. Quizás el siguiente fin de semana pues las vaya a hacer. Así que ya me comentan ustedes. Estos filetes de lomo, estos filetitos de lomo están por $5.99. Es aproximadamente casi 900 gramos y así. Me gustan mucho lo que es estos filetitos de lomo porque los puedo hacer a la plancha. Generalmente los hago a la plancha. En alguna ocasión los hago guisaditos, pero generalmente es a la plancha. Y la verdad que están muy buenos. Me gustan porque casi no tienen como mucha venita de grasa por lo que es el centro de lo que es el lomo. Así que está muy rico lo que son estas lonchitas, estos filetitos de lomo. Y viene bastante. Pueden ver que viene bastante lo que son estos filetes. Por aquí tengo lo que es el jamón dulce, de jamón dulce en lonchas. Esto me gusta tenerlo pues para hacer los sanguchitos o algún bocadillo, o bueno, siempre estos jamón dulce, la verdad que siempre me gusta tenerlo y es una de las cositas que no me debe de faltar en las compras que hago para lo que es el mes. De esto me he traído 2 paquetitos de este jamón de lonchas. Queso mozzarella rallado también me gusta tener por hacer una tortillita con quesillo, por hacer alguna pastita. Bueno, siempre me gusta tener lo que es el queso mozzarella rallado. Son 200 gramos y de este también me suelo traer 2 bolsitas, que por aquí tengo lo que es la otra bolsita de lo que es el quesito mozzarella. Antes cogía más lo que era en las bolitas, me solía traer 5 o 6 bolitas, pero la verdad que he descubierto que, por ejemplo, si quiero hacer una tortillita con quesillo, me va mejor lo que es así, el quesito mozzarella rallado. Entonces suelo traerme 2 bolsitas y bueno, aquí está lo que es este quesito que tampoco me debe de faltar. Las tiritas de bacon, también el paquetito que te trae 2, las cintitas de bacon son 250 gramos. Me gusta tenerlo pues para hacer alguna pasta, para hacer algún huevito, o para hacerlo con coliflor, así, la coliflor de esta picadita también que te venden en migas, ahí también en Mercadona. Me gusta hacerlo así con bacon y el sabor queda espectacular. Quedan buenísimas las tiritas así de bacon con lo que es la coliflor. Y en el huevito también, un huevito a la ranchera, delicioso con las tiritas de bacon. El pack de ahorro de Frankfurt, esto viene en 4 paquetitos de Frankfurt y cada Frankfurt trae 6, trae 7 cada paquetito y te vienen 4. También me gusta tenerlo. No lo gasto esto tampoco en un mes, así que siempre me estoy fijando también en lo que es la fecha de vencimiento, porque bueno, son cositas para hacerte algún Frankfurt o lo pico para hacerlo con un arrocito o también picadito para hacerlo con huevito. Y bueno, la verdad que está muy bueno también lo que es el Frankfurt, o para cuando hago también un arrocito con pollo. Me gusta de vez en cuando, no siempre, ponerle también lo que son unos taquitos de Frankfurt. Los filetitos estos de pechuga de pollo, me he traído la pechuga que les enseñé antes, que es así la pechuga entera.
pero también estos filetitos me gusta tenerlos porque los hago en unos taquitos o lo hago a la plancha, bien más para la cena. Y si lo hago a la cena, pues lo puedo hacer como acompañado de una ensalada o con alguna verdurita o un bocadillito también de una pechuguita de pollo que está buenísimo también. Así que este es las pechuguitas de corte muy fino y el precio de este está por $4.86. Este así que el precio lo tiene por aquí y es de $4.86. Me he traído lo que es estos filetitos de carne de res para hacerlos a la plancha. Están finitos, me gusta más hacerlos acá a la plancha porque están finitos. Me gusta prepararlos un día antes con ajo natural o pastita de ajo, salita, un poquito de pimienta. Lo preparo así y al día siguiente lo hago lo que es a la plancha, y me gusta combinarlo con lo que son con unos espárragos a la plancha, delicioso. Y están buenísimos lo que son estos filetitos, y esto que son 550 gramos está por $7.47. La verdad que el filete pues no es tan barato, pero bueno, si lo compras en la carnicería te sale un pelín más alto de precio. Así que está por aquí por $7.47. El quesito tierno, chicas, me gusta tenerlo. Mire, este quesito tierno, lo pones así un poquito lo que es a la plancha y esto te queda delicioso y lo fundes. Esto está buenísimo y lo puedes agregar para una ensalada o lo puedes poner en un pancito tostado con un poquito de mermelada, y este queso tiernito así fundidito está lo más rico, chicas, como ustedes no tienen una idea. También me gusta utilizarlo para lo que es algún bocadillo, pero así a la plancha, este quesito fundido en un pancito así tostadito y luego con un poquito de mermelada, eso está delicioso. Si no lo han hecho, pues háganlo y verán que les encantará porque está buenísimo. Y el precio de este es $2.46, son 258 gramos y está por $2.46. Este es mortadela. Esto es algo que tampoco lo suelo traer mucho, pero bueno, mi esposo lo cogió y se llama mortadela, y bueno, hemos cogido lo que es la mortadela. No sé por qué. Yo creo que es que mi madre no compraba mucho mortadela cuando yo estaba en casa de mis padres, y creo que desde ahí tengo como un poquito del repelús a lo que es la mortadela. No sé por qué. Si la hago, me la como y tal, pero no sé, le tengo un poquito así como del repelús. Así que es una cosa tampoco que no suelo traer todos los meses, pero que este mes pues ya está aquí. Y bueno, y está buena de sabor, porque sí que está. No lo como muy seguido, tampoco me gusta, pero sí que más de alguna ocasión ya me he comido una lonchita y la verdad que está buena también de sabor. Este es el lomo de cerdo en taco, así el taco. Me encanta tener así el taquito porque este taquito así lo puedes preparar de mil maneras. Yo generalmente lo hago lo que es al horno, lo corto, lo adobo, lo dejo ahí un par de horitas adobadito y luego va al horno. O también lo parto en trocitos muy pequeñitos y hago unos taquitos así, unos tacos al pastor estilo mexicano, y queda buenísimo también. O lo puedes hacer guisadito. La verdad que este taquito de carne, de este lomito, este trocito de lomo, esto es casi 1 kilo y me costó $4.76, pero la verdad que te vale para muchísimas cosas. O sea, el ingenio, chicas, en la cocina tenemos que sacarlo. Si no se te vienen ideas, pues mirar recetas. Tú pones recetas aquí mismo en YouTube y te dan recetas de lo que tú quieras, puedes hacer. Así que y así también vamos variando un poquito, porque a veces nos estamos como muy cansadas, que ya no hayamos que hacer de comer, qué hacemos para la cena o para la comida. Así que YouTube también en ese sentido nos puede ayudar, porque ponemos ahí cómo preparar carne de res o cómo preparar, por ejemplo, un lomo de cerdo, que sería esto, y te da pues varias ideas y tú escoges la idea que tú
tengas. Yo a veces busco también alguna idea para alguna comida o para alguna carne, porque también me fatigo, igual que ustedes se fatigan. Y si, por ejemplo, me dice, bueno, tienes que ponerle puerro, y no tengo puerro, pero tengo cebolla, pues entonces yo le pongo cebolla. Tampoco es que me voy a ir a comprar lo que la receta me dice. Bueno, si tú te quieres ir a comprar y hacer la receta exacta, pues lo puedes hacer, pero si no, pues utilizas las cosas que tengas en casa más parecidas, ¿no? Porque tampoco el hecho es de que vamos a buscar recetas y si no tenemos nada en casa, pues entonces vamos a ir como locas a comprar al supermercado, porque entonces eso ya sería pues un gasto extra. Yo la verdad que cuando busco una receta, chicas, y yo veo, pues digo, pues no tengo esto, pero tengo esto que es como el puerro, pues yo digo, pues el puerro es como el primo hermano de la cebolla, ¿no? Pues entonces, bueno, utilizo lo que es la cebolla. Y así me lo voy, o que te dice que tienes que usar pimiento verde y no rojo, pero bueno, no tengo pimiento verde, pero tengo rojo, entonces uso el pimiento rojo. Así, no es que voy a ir, no. Y entonces de esa manera tú cogiste la idea de la receta, pero al final tú le das el sazón con las cositas que tú tienes en tu nevera. Eso yo lo hago mucho, chicas. Yo busco una receta porque digo, a veces la cabeza no me da para estar pensando en el almuerzo, el desayuno, la cena. Y digo, bueno, pues entonces de repente busco una y digo, o esto, una idea, y ya yo la voy complementando con cositas que tengo aquí en la casa. Y entonces ahí ya le estás dando tú lo que es tu sazón, como puede ser al cerdo, como puede ser al pollo, como puede ser al pescado, como puede ser la carne que tú tengas en casa. Y si la quieres hacer de manera diferente, pues lo puedes hacer, solo buscas una idea y segurísimo que en YouTube tú te vas a aclarar. Queso para fundir, me gusta también tener lo que es el queso para fundir, para hacer unos canelones, para hacer una pasta, para hacer unas patatas, o simple y sencillamente pues para fundir, yo qué sé, lo que en el momento se me ocurra o tenga necesidad o ocupe para fundir algo, pues entonces aquí tengo lo que es el queso para lo que es para fundir. Así que este quesito me suelo traer una o dos bolsitas, creo que en esta ocasión nada más he cogido una bolsa, así que aquí tengo lo que es el queso para fundir. Bacon. Les voy a decir que esta vez que fui al súper me fijé bien que dijera bacon, porque la vez pasada yo pensaba que era bacon y no era bacon. Y les voy a decir que creo que les hice el video diciéndoles que era bacon y no era bacon, hasta que el otro día en la nevera digo, pero si quien compré estas cosas fui yo, pues ya ni me acuerdo cómo es que dice esto, pero que no es bacon. Así que esta vez que cogí el bacon me fijé que aquí dijera bien exactamente que dijera bacon, así que esto me gusta tenerlo. Esto para los bagels o pues para algún huevito que quiera hacer a la ranchera, también le puedo agregar desde bacon si no tengo taquitos de bacon, o para hacer un desayuno así de estos, un desayunito así estilo español, pues margarina, la margarina que también me gusta tenerla aquí en casa. Lo que es la margarina, pues hay algunas cosas que yo le agrego margarina, así que me gusta tenerlo aquí en casa, aunque no lo utilice cada día, pero lo que les digo, pues hay cosas que es mejor tenerlas aquí que estar yendo al supermercado cada vez a comprar que necesitas, qué sé yo, necesitas la sal, te vas al súper. Y el problema, por ejemplo, el problema no es ir al supermercado, sino que cuando ya estás en el supermercado, te cogiste la sal, que era lo que necesitabas, pero también coges 2 o 3 cosas más que quizás no las necesitabas. Entonces al final, pues eso, si vas sumando todas esas idas al supermercado, que por una cosa que era necesaria, pero traes 2 que no son necesarias, pues al final eso ya te va sumando. Así que este tipo de cosas, por eso me gusta a mí tenerlas aquí ya en lo que es en casita. El yogur griego, ya saben ustedes también que ahí me gusta tener lo que es el yogur griego. Me suelo traer este paquetito que es de 1 kilo, así que suelo traer este. Generalmente traigo 2, esta vez me he traído 1 porque todavía tengo uno del mes pasado. Siempre me estoy fijando también en las fechas de caducidad, que no sea una caducidad tan pronto. Así que esta vez nada más me he cogido 1. Ya saben que yo esto lo utilizo como mantequilla. Para las que son nuevas y aún no saben, pues yo lo utilizo como mantequilla, nada más le agrego sal y ya lo utilizo como lo que es mantequilla.
Queso de pasta, es del quesito de pasta. El quesito de pasta de este también me he cogido dos. Me gusta tenerlo pues para espolvorear en la comida que a ti te apetezca. Pues siempre me gusta tener lo que es este quesito de pasta. Me gusta más, les voy a decir, que el queso de pasta curado del que venden en el Consum. Me gusta más en el sabor. El sabor es como más fuerte que este. Pero bueno, he ido al Mercadona y ahí me lo he cogido. Pero si hablo de sabores, a mí el del Consum, el quesito así de pasta, me encanta porque está buenísimo también. He cogido estos taquitos de chorizo, también me gusta tener taquitos de chorizo para hacer un huevito a la ranchera. Cuando haga estos huevitos a la ranchera, les voy a dejar por Instagram una historia de cómo los preparo. Y quedan buenísimos, quedan deliciosos esos huevitos a la ranchera. La verdad que son bastante prácticos y deliciosos. Así que las que no me siguen por Instagram, por aquí les dejaré el Instagram para que me sigan. Y no se pierdan esa recetita que les daré de hacer unos huevitos a la ranchera que llevan choricito, que llevan cebollita, que llevan bacon y que están buenísimos. Vamos, que yo sé que les van a encantar. Y llevan también tomatitos, que eso está riquísimo. El quesito Burgos también que se me ha aquí quebrado, así que el quesito Burgos también natural. Este me gusta tenerlo. Siempre me traigo dos paquetitos, me he cogido nada más un paquetito porque ahí tengo un paquetito de lo que es el mes pasado. Así que nada más me he cogido este, pero la verdad es que aquí en casa lo consumimos mucho. No sé, hay unos meses que más, otros meses que menos o semanas. Este choricito picante, chicas, de aperitivo es buenísimo, buenísimo. A mí me gusta tanto lo que es el de Mercadona y me gusta lo que es también de Lidl. Están buenísimos. Estos choricitos así picantitos son aperitivos, puedes para una tarde, para un sabadito, te relajas. Unos choricitos así con unas olivas, esto está delicioso. Así que si este choricito picantito no lo has pues consumido, te invito. Yo hago estos choricitos, hago unas tortillitas catrachas y me hago un chismolito catracho, que por aquí les dejaré una imagen para que ustedes vean cuál es el chismolito catracho y cuáles son las tortillitas catrachas para las que aún no saben. Y hago esto pues bien para una comida o para una cena, ya está. O sea, choricito, el chismolito y la tortillita catracha, y eso está, chicas, delicioso. Y como me vienen bien, porque vienen 4 filitas y cada filita trae 3, y aquí somos 4 en casa, pues ya está. La verdad que esto ya es una cena rápida, práctica, y vamos, que lo hace hasta con los ojos cerrados. Así que muy práctico hacer lo que es estos choricitos así, catrachitos. He cogido la bolsa de zanahorias. Estaba buscando yo una zanahoria. A veces me gusta buscarla en zanahoria. No a veces, pero me gusta tener la zanahoria como que es un poquito más grande. No había en esta ocasión, así que esta fue como la más grande que pude coger. Y este es 1 kilo. Bueno, y ustedes por ahí están viendo ya el precio de lo que es esta zanahoria, de este kilito de zanahoria, que también está buenísima la zanahoria fresquita. Y este aroma que tiene, mirad que está embolsada, pero ese aroma peculiar que tiene la zanahoria a mí me gusta mucho y me gusta comerla así, o sea, en crudo. Así la lavo bien, ni siquiera la pelo, solo la lavo. Y una tarde que estoy, qué sé yo, viendo la novela que suelo ver por las tardes, pues mira, ya con una zanahoria ya he merendado y quedo satisfecha. Y es que me encanta el saborcito de la zanahoria. O preparo también un zumito de zanahoria por la mañana. Zumito de zanahoria, así a rodajitas, y le agregas el juguito, por ejemplo, de naranja. Y ese zumito está delicioso. Eso está, vamos, riquísimo. Por aquí tengo lo que es el queso mozzarella. Así que les dije yo en pelotitas. De este mes me traje nada más 2. Por aquí tengo lo que es el yogur. Dice que te trae melocotón, maracuyá. Y bueno, este yogur me gusta, me encanta este yogur. Me gusta también uno de Lidl que es de vainilla y no me acuerdo qué más. Pero bueno, me he cogido este de Mercadona y está rico, está buenísimo también, está buenísimo. Te viene así en un solo tarrito y bueno, pues te lo vas comiendo poco a poco y es delicioso. A mí me gusta mucho lo que es este yogur así de melocotón y maracuyá. El tomate cherry, esta es otra de las cosas que siempre me gusta tener para alguna ensalada. Más que todo para ensalada. El tomatito cherry para ensalada está súper bueno.
Así que aquí está, son 500 gramos de este tomatito cherry. Y bueno, ya están viendo ustedes también por aquí lo que es el precio del tomatito cherry. Decirme cómo utilizan ustedes el tomate cherry. Yo solo lo utilizo para ensaladas nada más. Pero si hay otro uso, pues dejármelo en comentarios, dejármelo saber. Y así pues yo aprendo otra manera de hacer lo que es el tomatito cherry. Champiñón laminado. Les voy a decir que cada mes traigo champiñones laminados. Y sé que no está bien lo que voy a decir, pero siempre se me estropean. Porque no sé, no duran mucho y entonces de repente yo digo, bueno, me lo voy a hacer. Pero bueno, yo creo que esta tarde para cenar me lo voy a hacer nada más con unos espaguetis blancos. Unos espaguetis blancos así con un poquito de picante. Ya les voy a enseñar el picantito más adelantito que les voy a poner aceitito de oliva y estos así pasaditos por aceitito también de oliva. Me va a quedar yo creo que muy bueno. Así que una pastita blanca con estos champiñones laminados porque siempre los traigo pero siempre se me estropean. Al final tengo que tirarlos. Entonces digo, pues para que no se estropeen, pues nada, esto creo que haré el día de hoy para cenar. Porque las que me siguen por Instagram ya han podido ver en una historia que hoy he hecho una sopita de verduras con albóndigas y esa sopita me quedó buenísima, chicas, qué deliciosa. Estos últimos 3 días les he estado compartiendo por Instagram lo que he hecho de almuerzo, así que bueno, hoy ha tocado una sopita de albóndigas y eso ustedes ya lo han podido ver, las que me siguen por Instagram. Así que pues nada, les voy a dejar también por Instagram la historia de cómo me voy a hacer estos espaguetitos blancos con estos champiñones laminados. Me he cogido lo que es el apio verde. Les voy a decir que antes yo me cogía lo que era el apio con todas las hojas y todo, pero es tanto el volumen, mi nevera no es tan grande y me cogía un montón de espacio. Igual esto tallo así te coge mucho espacio. Pues ahora lo que yo hago es que con la tijera o con el cuchillo lo pico a trocitos y lo pongo en una bolsita de estos de congelados y así como te venden por ejemplo el tomate, la cebolla, el pimiento y el ajo congelado, pues entonces yo hago lo mismo con el apio, solo que aquí yo lo preparo, lo parto en trocitos, lo pongo en una bolsita de congelar y lo meto al congelador. Así que cuando necesito lo que es apio, generalmente es para hacer algún caldo, pues entonces saco ya los trocitos de apio que voy a necesitar y ya está. Porque si lo dejo así, como es mucho y no suelo utilizarlo pues cada semana o cada día, entonces se me estropea. Entonces para que no se me estropee, eso es lo que se me ocurrió y eso tengo como de estarlo haciendo creo que 2 o 3 meses. Lo parto a trocitos, lo meto en las bolsitas de congelados y lo pongo a congelar. Y cuando lo necesito, el tallo, pues nada, pues ya solo vengo y lo saco. La hoja sí que no, por eso lo traigo así, solamente el tallito, porque con la hoja se me hacía a mí demasiado alboroto en la nevera. Porque claro, aunque cortaras por mitad y todo, pero la hoja, un solo lío. Entonces nada, lo hago así y la verdad que me queda pues bien, está súper bueno también. Así que un tip que les doy, si ustedes ya lo hacían, pues dejármelo en comentarios. Y si no, pues mira, aquí estamos para aprender una de la otra. El puerro cortado, esta es la bandejita del puerro cortado, viene en 3 y está por 2.11. Puerro me gusta tener, suelo utilizar bastante puerro. He aprendido a utilizar bastante lo que es el puerro, hacer un caldito de puerro. Bueno, el pimiento tricolor, me gusta tener este tipo de pimientos. Las que me siguen ya saben que siempre en mis compras está lo que es el pimiento, ese tricolor. Los 3 pimientos están por 1.90 de euro. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando el paquetito de pimientos te costaba que 1.30, 1.50 y ahora ya está por 1.90. Así que bueno, esta es otra cosita que me gusta tener para darle color a esos burritos que hago con esas carnitas que les mostré antes o a esos taquitos. Así que por eso me gusta tener a mí lo que es el pimiento tricolor. Los rábanos me gusta tenerlos también para ensaladas o te haces una ensaladita con lechuga, con tomatito, con rabanito delicioso o simple y sencillamente el rabanito así partidito por la mitad con un pelín de sal si te gusta la sal y si no pues solamente así el rábano y está buenísimo, aparte de que es muy bueno por lo que es el hierro y el potasio, lo que es el rábano. A veces
Remolacha es otra cosa que me gusta tener, la remolacha, esto sí que utilizamos bastante lo que es la remolacha para hacer las ensaladas de remolacha. A una de mis hijas le flipa lo que es la ensalada de remolacha, así que la remolacha sí que la suelo utilizar bastante para esas ensaladas o para hacer zumito también de remolacha. Lo meto a la licuadora, agua y unas gotitas de limón y queda un zumo de remolacha delicioso. Está buenísima lo que es la remolacha. El queso, chicas, este queso está buenísimo. Este queso está madre de mía, ¿eh? Este es como el quesillo que nosotros le llamamos en Honduras. Este queso está muy bueno. Este es casi el kilo, no es el kilo, y está por $6.97. Son como 800 gramos y está por $6.97. Pero este queso merece mucho la pena. Si no han comprado este queso en casa, pues les invito a que lo compren. Ahí está en el área de los quesos en Mercadona. Hay de dos. Está este que es así planito y hay otro que trae como una tetita, y creo que se llama queso tetita o algo así, creo que le vi. Yo suelo traer de este y este está buenísimo, así que súper recomendado lo que es este queso, y se funde de una manera extraordinaria. Este queso se funde buenísimo, queda así, ay Dios mío, este queso está buenísimo también para fundir o para comértelo así normalito también. Está muy bueno este queso. Por aquí apareció la otra queso mozzarella, que les dije que había cogido dos, así que por aquí está el otro que ya está por aquí. Y por este lado de aquí, el quesito suave este de untar. Este quesito me gusta tenerlo y lo suelo utilizar, o lo solemos utilizar más para cuando hago panqueques o algún waffle o las tostaditas tostadas por la mañana. Pues con esta mantequilla de untar, la verdad que va muy bien de precio, chicas, y está súper buena lo que es esta mantequillita de untar. Las olivas estilo casero, las he cogido el bote de aceitunas partidas, y la verdad que estas aceitunas así estilo casero, que están como aliñadas, que vienen con los que traen ajo, están muy buenas. Así que me he cogido estas botes de olivas. El papel de cocina, chicas, este papel me gusta porque es resistente y me suele durar el mes o un pelín más del mes. Bueno, también va dependiendo del uso que le vayamos dando, porque yo no compro las servilletas estas otras que te vienen así a cuadraditos, y estas no suelo comprar de esas. Nada más compro lo que es este papel así, este papel de cocina, y me gusta así que sea blanco. En alguna El tomate frito, también tengo aquí lo que es el tomate frito, este paquetito de 3. De este suelo traer 2 paquetitos. En esta ocasión he traído nada más uno porque ya tenía aquí en casa otro paquetito del mes pasado que me quedó. Así que en esta ocasión nada más me he cogido un paquetito de tomate frito, que este tomate está muy bueno, debo de decirlo también que está muy bueno lo que es este tomate. La nata de cocinar también, por aquí tengo lo que es la nata de cocinar. De ese sí que me he cogido 2 paquetitos porque este sí que suelo utilizarla para hacer pasta o alguna comidita que necesite lo que es la nata de cocinar. Así que a este sí que le doy mucho uso. También dependiendo, hay unas ocasiones más que otras, pero este sí que... Y me gusta tenerlo así en formatito pequeño. Hay otro también de este que el tamañito es más grande, pero yo lo controlo más así, porque si de repente abro un paquetito grande o una cajita grande y no lo utilizo todo y no lo voy a utilizar, pues como quien dice inmediatamente, pues al rato se me echa a estropear aunque esté dentro de la nevera. Entonces prefiero cogerla así en este tamaño que es pequeño, pero que si voy a utilizar una, pues con una, y si voy a utilizar dos, pues ya también yo ya sé la medida que suelo utilizar, así que por eso me gusta tenerlo así en este formato así pequeño. Me he cogido el azúcar morena, es la primera vez que la traigo en este formato. A mí me gusta comprarla más, la que viene así en esta cajita, que ya no tengo nada. Cogerla más así en sobres, porque tengo como más práctica, como más medida cuando la cojo así en sobres.
pero no había, así que para no traérmela, pues me gusta a mí el azúcar morena, me gusta para endulzar quizás alguna bebida o el café, por ejemplo, me gusta ponerle más azúcar morena que utilizar la azúcar blanca. Pero como les digo, pues nada, no había en sobrecitos y me la he cogido así. Así en este paquetito de kilo, que ustedes por ahí también están viendo el precio, porque ahora mismo no recuerdo que costaba el kilo. Bueno, pero espero que no se me acostumbre comprar así en kilo, porque yo prefiero así, en sobrecito. En sobrecito nada más había del azúcar blanca, pero estoy intentando utilizar más de lo que es el azúcar morena, ya que se dice por ahí que es un pelín más saludable. Atún, me he cogido un paquetito de atún porque por allí tengo todavía atún del mes pasado, de atún en aceite de oliva. Dios mío, qué caro está el atún. Cada vez yo veo que esto va subiendo, como en todo lado. Paquetito de atún, aquí me vienen 6 latitas de atún y ustedes están viendo por ahí también lo que es el precio de las latitas de atún. Las hojitas de laurel, que me gusta también tener lo que es las hojitas de laurel para cocinar. Hay muchas comidas que llevan hojitas de laurel y te le da un saborcito, un sazoncito muy bueno. Así que me he cogido también las hojitas de laurel y estas hojitas me duran a mí, no sé, me dura mucho. Porque tampoco cuando cocinas es que le tienes que poner el montón de hojitas. Hay receta que te dice que le pongas una hoja o 2 hojitas. Así que esto me durará a mí pues que como unos 6 meses o algo así me durará lo que es estas hojitas de laurel. La mostaza, también me gusta tener lo que es la mostaza. Ya no tenía mostaza, me he cogido nada más un botecito. Que la mostaza, al ser pues ese saborcito así entre ácido, amargo, pues me suele durar. Creo que me suele durar entre 1 o 2 meses y medio, o también va dependiendo del uso lo que es la mostaza, o creo que a veces más. Por eso en este tipo de productos que me suelen durar un pelín más de tiempo, siempre estoy tomando en cuenta lo que es la fecha de caducidad de cada uno de ellos. El maíz dulce tal. Ya les enseñé que siempre me gusta traer lo que es el maíz congelado, pero que también traigo así el maíz dulce en lata para alguna ensalada o bueno, para qué sé yo, para tantísimas cosas que lo puedo utilizar. Entonces siempre me gusta tener a mí lo que es el maíz dulce, o de repente te haces un bizcochito de maíz o te haces unos pastelitos de maíz. Pues bueno, así que tener la latita de maíz merece mucho la pena porque también hay infinidad de usos que le puedes dar y de maneras que la puedes hacer y puedes variar en casa o sorprender también a la familia en casa con unas cositas nuevas, pues que las has elaborado tú misma en tu cocina. El tomate frito casero, este tomate me gusta también mantenerlo, como es el tomate otro frito. Me gusta porque hay recetas que también te dicen que lo puedes hacer tú misma, sí, pero bueno, si estás en uno de esos días que no te apetece hacer mucho en la cocina, pues con un tomatito de estos ya resuelves y no tienes tú que estar cocinando tanto. Así que este tomate también me gusta siempre tenerlo y traerlo cada vez que voy a hacer mi compra mensual. Espaguetis, me he traído 2 kilos de espagueti. Les voy a decir que yo no sé por qué últimamente en Mercadona no estoy encontrando el espagueti un pelín más grueso. Siempre estoy cogiendo del espagueti finito, que no nos gusta mucho este espagueti finito, pero bueno, al no haber el más gruesecito, pues me he cogido me he cogido 1 kilo. Sí, 1 kilo, ¿no? Sí, 1 kilo me he cogido de este espagueti que es finito. A mí me gusta más el que es un pelín, yo creo que sería el que le sigue a un pelín más gruesecito que este. Por aquí está el tomate frito con cebolla. Me gusta tener el tomate así frito normal y el tomate frito con cebolla también por alguna comida o por algo. Me gusta tener tanto el tomate normal que les mostré al principio, el tomate frito y este tomatito con cebolla. Y por aquí les traigo lo que es una barra de oro puro. Claro, el aceite ahora es una barra de oro puro. El litro de aceite, creo que a mí me gusta el aceite
virgen extra, si bien es cierto que hay otro tipo de aceite que no es virgen extra, que está como a 7 euros creo, o 8 euros o algo por ahí, que tampoco es mucho la diferencia. Este está, no sé si es nuevo, bueno, están viendo ustedes por aquí el precio de el litro de aceite. El litro de aceite, señores, que está horriblemente de caro. Creo que, no sé si fue que vi el de 3 litros, o sí, creo que fue de 3 litros, que está como 40 y algo. Es que ya les digo, comprar aceite de oliva ahora es tener una barra de oro en casa, porque según esté el precio, hay que también saberlo utilizar, porque es que si no te dejan aquí todo el sueldo del mes comprando lo que es el aceite de oliva, pero que también no nos debe de faltar porque es muy saludable y es el mejor para cocinar, para las ensaladas. Yo lo utilizo muchísimo lo que es el aceite de oliva. Por aquí tengo lo que son los filetitos de caballa, estos que en cada paquetito te vienen 2 cajitas de filetitos de caballa. Esto le gusta, le encanta, chicas, a mi hija pequeña, le encanta. Miren, cuando hay una comida que no le apetece mucho a ella, pues entonces viene ella a buscar los filetitos de caballa y ya, hace su comida y ya queda feliz y contenta. Así que a mí he cogido 2 paquetitos que serían 4 cajitas. Y así que está súper rico porque está muy bueno de sabor este filetito de caballas. Y también el precio está súper bien de precio, que ya ustedes por aquí también lo están viendo. Me he cogido el piripiri. Esto es lo que les decía. Miren, los espaguetis blancos, los cocinas normal, los espaguetis blancos. Pones en el sartén un pelín de aceite de oliva, un pelín de ajito en polvo y pones piripiri, lo que te guste. A mí como me gusta mucho el picante, suelo poner mucho lo que es de este. Y ya una vez cuando ya está así, que ya está como sintiéndose el olor a picante, pues agrego lo que son ya los espaguetis blancos cocidos. Los salteo así rapidito nada más por lo que es el aceite. Y en un sartén aparte ya he hecho lo que es los champiñones laminados. Y luego los champiñones los agregas con lo que son los espaguetis blancos y esa combinación, chicas, queda deliciosa. Si no lo has hecho, hazlo y agrega este piripiri, la canela, el picante, como tú lo quieras llamar, pero esto es una delicia de cena, de comida. Vamos, esto lo puedes hacer tú tanto para la cena como para la comida, A mí los espaguetis blancos así me encantan, me chiflan. Así que ya saben que en la historia de Instagram les estaré dejando esa recetita de cómo me quedaron a mí los espaguetitos blancos. Las palomitas de mantequilla, miren, no les voy a mentir, tengo yo como 2 meses de querer comprar las palomitas estas de mantequilla, porque mi hija dice, no me traigas con sal, que con sal no me gustan, tráeme con mantequilla, que yo creo que tenía como un año de que no le compraba estas palomitas con mantequilla. Pero es que las había buscado y yo no las encontraba. Me iba cuando voy a Aldi a hacer mis videos, siempre me fijaba y no había. Cuando voy a Lidl siempre me fijo y nada. Y en Mercadona también no las había encontrado, por lo menos en mi Mercadona no. O cuando yo iba estaban agotadas o se habían terminado o yo no sé qué pasaba. Así que en esta compra las he visto y digo, pues nada, le llevo 2 paquetitos, que ya con esos 2 paquetitos pues ella tendrá para, qué sé yo, para un par de meses cuando ella que quiera ver su peli, y ya va a tener por aquí lo que son sus palomitas con mantequilla. Por aquí me he cogido el fideo mediano, este fideo que lo utilizo yo para lo que es hacer el fideuá. Sé que hay un fideo especial que te dice fideo para fideuá. A mí no me gusta hacer el fideuá con ese fideo, no sé, lo siento súper grueso. No sé, creo que la primera vez que probé el fideuá lo probé con un fideíto así finito y no sé, me gustó, y ahora con otro tipo de fideo no me gusta, así que yo suelo hacer el fideuá con este tipo de fideo y me quedan buenísimos. Ustedes no tienen una idea de cómo me queda a mí el fideuá de buenísimo, y utilizo esta pastita, esta finita así, mediana. Por aquí tengo garbanzo, me he cogido botecitos de garbanzo para hacer un potaje de garbanzos,
o para hacer un puré de garbanzos que también está súper bueno, un puré de garbanzos con unas pechuguitas de pollo a la plancha o con un lomito de cerdo a la plancha y haces el puré de garbanzos y haces una ensaladita y ya tienes la cena o la comida perfecta, rápido, fácil y sencillo, chicas. Así que aquí están mis garbanzos cociditos. La sal de ajo que también me gusta tener esta sal de ajo. Bueno, me gusta no, a quien le gusta más tener este tipo de sal de ajo es a mi esposo. Yo utilizo más lo que es el ajo natural, que él también lo utiliza, pero a él le gusta tener este tipo de cosas. A él le gusta tener albahaca, le gusta tener perejil, sal de ajo, comino, pimienta, todo ese tipo de cosas a él le gusta tenerlo, porque cuando él cocina, él utiliza mucho este tipo de cosas y la comida le queda buenísima. Y por aquí tengo lo que es la harina de maíz, esta harinita de maíz, que cada vez que voy me estoy trayendo menos harina de maíz y eso es bueno para nosotros como familia. Así que nada, aquí están la harina de maíz para hacer esas deliciosas tortillas catrachas, esos pastelitos, bueno, tantísimas cosas que podemos hacer también nosotros con la harina de maíz o ese pozol también que suelo hacer de vez en cuando. Así que aquí está la harina de maíz. Azúcar blanca, siempre, a pesar de que me cogí lo que es el azúcar morena, siempre suelo traer lo que es el azúcar blanca. Así que aquí está el kilo de azúcar blanca, que siempre lo debo de tener, pues para alguna bebida, o si hago arrocito en leche o algo, pues siempre me gusta tener lo que es el azúcar blanca. Y este kilo, pues ya están viendo ustedes por ahí el precio también. Los cereales que tampoco deben de faltar, así que aquí está la cajita de cereales. Les voy a decir que aquí en casa el cereal del Kellogg's y todo este tipo no nos gusta, nunca nos ha gustado. Preferimos este cereal, así el de marca blanca, por decirlo así, pero este cereal es el que nos gusta. Así que aquí está mi cajita de cereal. Las alubias negras, tenía 2 del mes pasado, 2 bolsitas, 2 kilos. Así que me he cogido nada más otro kilo, que ya lo tengo por aquí. Y de lo que es la leche, me cogí de este paquete 2 paquetes de leche semidesnatada. Ya no suelo comprar leche normal, sino que solo lo que es la semidesnatada. Así que nada, mis amores, espero que este videito les haya gustado y si es así, pues compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo cada día más. Si llegaste hasta aquí es porque esto te ha gustado. Recuerda que en este canal es un canal variadito donde vamos de compra, vamos de tiendas, hacemos decoración, hacemos de todo un poco. Así que te aseguro que aquí no te vas a aburrir. Besitos, bendiciones y si Dios lo permite nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.